Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Bienvenidos a un episodio más de Líderes Visionarios. Estamos muy entusiasmadas porque hoy tenemos a una invitada. Ella es Joanna Wyckoff. Ella es licenciada en psicopedagogía, investigadora educativa y CEO del Hub de Seguridad. El Hub de Seguridad es una plataforma de formación digital especializada en seguridad laboral para el mundo hispanohablante. A lo largo de su trayectoria, Joanna ha liderado proyectos de formación, plataformas de e-learning y programas académicos que conectan conocimiento, innovación y crecimiento profesional. Además, dirige el podcast Punto de Reunión, un espacio que reúne a especialistas y profesionales para reflexionar sobre los desafíos actuales de la seguridad laboral y la evolución del aprendizaje en el mundo del trabajo. Así que en este episodio, Joanna nos va a compartir cómo navegar la incertidumbre profesional en un mundo de cambios acelerados y transformar la incomodidad del aprendizaje en una oportunidad de crecimiento. Bienvenida, Joanna, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué linda semblanza. Gracias por la invitación. Pues encantadas de tenerte aquí y bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas e invitados. ¿Y quién es Joanna detrás del rol profesional y el rol que hoy ejerces en el Hub de Seguridad? Cuéntanos un poquito de tu historia. Joana es una mujer curiosa, extremadamente inquieta, que todo el tiempo busca ser una mejor persona. Entonces está en constante cambio y evolución y me gusta mucho rodearme de gente ¿no? Por eso me resonó tanto estar con ustedes, que todo el tiempo quieran evolucionar, que quieran crecer, que quieran mirar para adentro, ¿no? Y un poquitito más. Entonces esa es Joana por fuera del rol profesional. Pues a nosotros nos encantó la propuesta. Esto estábamos justo hablando antes de empezar a grabar el podcast, que esta idea de este episodio que están escuchando se gestó en diciembre y bueno, pues hoy es una realidad y conectamos mucho por eso, porque bueno, en Decires sabemos que nos apasiona y nuestro propósito es el crecimiento de las personas a través del crecimiento de las empresas. Entonces también el Hub de Seguridad comparte esa filosofía, ¿no? De desarrollar a través del aprendizaje y la formación a las personas. Y quisiera empezar con una pregunta, Joanna. Nos comentabas acerca de tu profesión, ¿no? De tu especialidad que se centra en cómo funciona el cerebro y cómo se transforma el cerebro para poder aprender. Y desde la visión pedagógica, platícanos un poquito sobre este ciclo del aprendizaje, ¿no? Que todas las personas somos capaces de hacer, que es aprender, desaprender y reaprender. Me alegro que eso les haya parecido interesante porque no es algo de lo que se hable, ¿no? Como denominador. Si yo a ustedes les digo, para ustedes, ¿qué es aprender? Para decir, ¿qué es aprender, por ejemplo? ¿Alguna me quisiera compartir? Adquirir alguna nueva habilidad, una nueva idea o creencia que cambie tu perspectiva de las cosas. Para mí es adquirir información, procesarla y ponerla en práctica. O sea, es como todo este ciclo de recibir, procesar y sacar de alguna manera. Y para mí aprender es superarse. Es algo que era desconocido, que es posible que en ocasiones te da miedo, te saca de tu zona de confort y te aporta crecimiento, claro. Todo eso junto es parte de este proceso de aprendizaje, ¿no? Uno entiende el proceso de aprendizaje como esta habilidad de adquirir una nueva competencia, pero en el medio de ese proceso aparece todo lo que estamos diciendo, ¿no? Querer superarse, pasar por la incertidumbre, porque en un momento no sé algo, pero necesito saberlo, etc. Pero algo que a mí me pareció fascinante del ciclo o el proceso de aprender, y es que aprendemos desde el segundo, vamos a decir, cero en el que nacemos, y no dejamos de hacerlo hasta que morimos, ¿no? O por lo menos eso creemos. Entonces, eso es lo fascinante, que es todo el día, todos los días, y es constante.
y todos estamos bastante familiarizados, tanto a nivel personal como laboral, ¿no? Con respecto a la importancia del aprender. Pero no así con respecto al desaprender o el reaprender. Entonces, creo que esos son conceptos con los cuales tenemos que empezar a familiarizarnos, sobre todo para los líderes que tienen equipo, ya sea desde un equipo súper chico hasta estamos hablando a organizaciones grandes y estructuradas. ¿Por qué? Porque mientras más grande, estos procesos nuevos son más difíciles, porque todo está mucho más arraigado, ¿no? Desaprender, si bien es un término curioso, porque la gente dice, nunca desaprendemos, es imposible, ¿no? Si aprendí algo nuevo, estamos hablando de un cerebro sano, ¿viste? No voy a poder desaprenderlo. Ok, desde ese lugar están en lo cierto, sí, es un término curioso. Pero en realidad lo que nos invita es a poner ese conocimiento adquirido, esa información en tela de juicio. Es decir, bueno, voy a ponerlo bajo la lupa, voy a observarlo, voy a tomarme el tiempo de ver si realmente esto que ya aprendí, esto que estoy poniendo en práctica desde hace muchísimo tiempo, en esta actualidad, en este contexto tan cambiante, hoy me sigue sirviendo. ¿Sí? Es poder plantearlo. Yo creo que ahí decir ese es perfecto, vamos a decir, ¿no? Porque te ayuda, te guía en ese camino, ¿no? De desconstrucción, o sea, de poder hacerte estas preguntas, si nos llevamos un poco a la práctica. ¿En qué momento una organización debería o se encuentra en esta posición de desaprender? ¿No? Cuando el contexto cambia, cuando la tecnología que usaba ya me hizo obsoleta, cuando necesito reajustar procesos, cuando el fundador o consejo de una empresa ya no existe, ¿no? Cuando cambian los líderes, cuando los procesos ya están muy desactualizados. O sea, esos, por ejemplo, son prácticas que invitan a una organización a necesitar de un guía, a necesitar de un consultor, ¿no? O internamente tener un área dedicada a eso, para poder plantearse qué era lo que hacía, qué aprendizajes son con los que cuento, que hoy en este contexto ya no me son útiles. ¿Cómo podrías anticiparte a eso, no? Porque nos estás planteando como justo cuáles son los momentos idóneos para cuestionarnos, cómo hacerle para que no me llegue el momento y yo no me anticipé y entonces a lo mejor ya estoy un poco como encima, ¿no? De tener que hacer un cambio. Si bien la prevención es ideal, que es ahora un poco lo que vamos a hablar, los cambios son tan bruscos actualmente que nunca vamos a estar preparados del todo. Y eso hay que ser conscientes, ¿sí? Hay que dar ese espacio, es necesaria esa zona. Para que un aprendizaje sea significativo, hay que dar ese espacio de la incertidumbre. Algo que para todo líder, me incluyo, muy dificultoso, ¿no? Sí. Para los que estamos todo el tiempo, mi cabeza funciona 90 días. O sea, yo así es, mi cabeza funciona siempre 90 días. Yo estoy 90 días adelante de todo. Y dejar ese espacio de incertidumbre es muy difícil, ¿no? Nos incomoda, nos hace poner en un lugar que realmente nos mueve el piso. Pero sí podemos prevenirnos, nunca al 100, pero sí podemos prevenir. ¿Cómo? Con lo que entendemos como el reaprendizaje. ¿Qué sería esto? Sería la formación continua, el desarrollo de talento en el equipo, contar con un área que esté dedicada al desarrollo del talento. Desde el minuto uno, desde entender perfectamente cómo es un perfil cuando ingresa, pero también qué es lo que espera la organización de ese perfil y lograr hacer un match entre esos dos mundos en el área de las personas, ¿no? No solo en formación continua de capacitaciones relacionadas al puesto, sino relacionadas a los valores que fomenta la organización, eso es muy importante. Y no quedarse con él, ya se hizo el onboarding, la persona ya sabe, ya conoce el puesto, ya pasaron 6 meses, que suele ser más o menos el tiempo. Sino, el reaprender te implica ir un poquito más allá. Es decir, ok, yo contraté a esta persona porque ya trae determinadas competencias, pero se está adaptando a un equipo nuevo, a una organización en constante cambio, entonces debo continuar acompañando ese reaprendizaje. Un pilar fundamental para prevenir. Alguna vez platicando también contigo antes del podcast, nos comentabas de algunas prácticas que tú has explorado, ¿no? Con tu propio equipo, en todas las ocasiones que has tenido oportunidad de ejercer como líder. ¿Cómo poder integrar como líderes esas prácticas? Porque muchas veces se sigue entendiendo el aprendizaje como responsabilidad del área de talento humano, ¿no? Y entonces, si no viene de ahí la propuesta,
o es de tocar la puerta para decir, oye, es momento de cuestionarnos, o si ya tenemos la necesidad de cambiar encima, es cuando a lo mejor se piensa en estos procesos. Mi desarrollo profesional siempre estuvo mucho más ligado a sentir que trabajo con pares, ¿no? O sea, dado mi especialidad, o sea, como investigadora educativa, si bien tenés la posibilidad de armar tu propio equipo para poder acompañar esa investigación, todo mi área estuvo acostumbrado a trabajar con pares. Entonces, a la hora de armar mis propios equipos, yo lo veo desde ese lugar, ¿no? Entonces, el desarrollo de talento, vamos a decir que me funciona de una forma más natural, no tan impuesto, pero porque siempre ha sido mi forma de trabajar en el ámbito profesional. Entonces, tuve la posibilidad de acompañar al hub de seguridad desde el nacimiento, desde el minuto uno. Entonces, pude sentirme identificada con los valores que planteaba la compañía. Entonces, desde el minuto uno, nace con la persona en el centro. Entonces, basada en los pilares de la responsabilidad social, hizo que para nosotros la prevención pues, sea más fácil y con una apertura para los líderes que no es algo usual, ¿no? Es esto de poder tener el área de personas desde el minuto uno y decir, bueno, a ver, vamos a empezar por lo importante. ¿Quién sostiene a las personas que van a ingresar? ¿No? Entonces eso para mí fue una oportunidad única y me permitió usar mi creatividad para el desarrollo del equipo. Entonces, por ejemplo, algo que me funcionó mucho, que justo ahora estamos trabajando en cómo va a ser este año, es que el desarrollo de talento sea decidido por el mismo equipo. Por ejemplo, si bien cuando se hacen los programas de capacitación en función de las habilidades o el puesto o lo que se necesita adquirir, uno va teniendo como preguntas y márgenes, ¿no? Uno sabe con ese resultado para dónde hay que capacitarse. Una cosa es el resultado que te da una estadística, una evaluación, y otra cosa es lo que quiere, ¿no? La persona. ¿Qué habilidad es la que quiere desarrollar? ¿Dónde se ve? ¿Cuál es su objetivo de crecimiento personal, de desarrollo? Entonces, eso se plantea dentro del equipo y se desarrolla el talento o la carrera en función de esa necesidad. Y algo que pusimos en práctica y que para mí es algo positivo para cualquier director de equipo es que todos tienen habilidades muy buenas y talentos desconocidos, ¿no? No llegamos a saber los talentos de todo nuestro equipo. Entonces, darles un espacio para que cada uno pueda compartir su talento o el que considera que es su talento al resto del equipo, a mí realmente me funcionó muy bien. Forma práctica. Los sábados por la mañana, con un cronograma, se van anotando qué habilidad es la que consideran que pueden compartir con sus compañeros, que pueden sumar, y dar la capacitación a sus compañeros, ¿no? En esa habilidad. Entonces realmente es algo que a nosotros nos funciona muy bien, que nazca de cada uno y que no sea impuesto, independientemente al programa de capacitaciones técnicas que ya tienen, ¿no? O sea que con esto que planteas, Joana, también estás formando al equipo interno a ser capacitadores o formadores del mismo equipo, ¿no? Estoy entendiendo. Totalmente. Y que puedan, en nuestro caso, vamos a decir que el servicio, ¿no? Al ofrecer servicios, es muy cíclico. Entonces, sí es necesario que todo el equipo conozca lo que hace su compañero. Eso me parece súper válido. O sea, que se ponga en el lugar del otro, que pueda ver, porque a veces se exigen tiempos que no son reales, ¿no? Se le exige a un compañero que se entregue una edición en un determinado tiempo, pero si no sabes lo que le implica desarrollar eso, es una exigencia que lo único que hace es causar fricción. Entonces, no solamente conocer tu proceso, sino conocer el del resto del equipo para poder trabajar en equilibrio y que realmente eh, sea fructífero, ¿no? Para todos. Y aprendes una nueva habilidad totalmente. Nos estás compartiendo empresas que tienen un departamento de recursos humanos que guían la capacitación, incluso equipos que son ellos los que ponen en valor qué es lo que necesitan. Pero cuando es el líder el que tiene que capacitarse, ¿qué características tiene que tener un líder para ser capaz? Porque evidentemente el primero que tiene que estar capacitado y adaptarse a los cambios y adaptarse a lo que necesita la empresa es el líder. ¿Qué cualidades tiene que tener un líder para ser consciente de que necesita
pues salir de su zona de confort, aprender cosas nuevas, porque a veces es un poquito complicado encontrar personas que con la responsabilidad de guiar a una empresa sean capaces de darse cuenta de que no lo saben todo, ¿no? El líder que a mí me eligió para este puesto me dejó una enseñanza que para mí fue clave, y es el control no es desarrollo. Entonces, poder crear un equipo en el cual te sientas confiado y capaz de delegar es la base para un líder, para un director de equipo. Entonces, para poder hacerlo y poder confiar, tenés que ir juntos. Entonces, eh, desarrollar sus capacidades es desarrollar las tuyas. Entonces, entender que es un ida y vuelta, que de la misma manera en la que vos tenés la obligación incluso de capacitarlos y acompañarlos, te estás retroalimentando, es constante. Y un líder humilde también se apertura a crecer muchísimo más rápido, ¿no? Porque esa retroalimentación es muy fructífera y a veces uno cree que es algo que va a pasar mucho tiempo, ¿no? Para ver los frutos de todo tipo estamos hablando. Y la verdad es que no. Que dando esos espacios, incluso en una semana, en una jornada de ideas, o a mí me pasa mucho que al estar tan metida en la operación, a veces la creatividad se me nubla. Entonces ahí es donde trato de hacer un tiempo y es como lo bajo con ellos, como a ver, esto realmente no lo estoy pudiendo resolver, estoy encontrando pocos caminos para resolver este problema. Los necesito. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Como bajarlos, hacer esa apertura. Es tu equipo, es el que conformaste, es el que elegís día a día. De la misma manera que ellos eligen trabajar a la par, vos también los estás eligiendo día a día. Entonces esa apertura creo que es replantearse uno y como decíamos, el desaprender también. Estamos hablando de flexibilidad y plasticidad, porque la flexibilidad es imprescindible para todos, ¿no? Para el equipo a la hora de salir de su zona de confort, de aprender cosas nuevas y de tener curiosidad, y estamos hablando que del el líder también. ¿Cómo funciona el cerebro de las personas en cuanto a esa plasticidad? La plasticidad cerebral en los primeros años, vamos a decir hasta los 23, 24 años, es mayor, ¿no? Podemos cambiar de forma de pensar y el cerebro también se adapta, incluso si tenemos algún tipo de accidente, es mucho más fácil para el cerebro poder adaptarse a nuevas circunstancias o nuevos aprendizajes. Eso es algo que nos acompaña toda la vida. O sea, lo podemos aprender, acá está la respuesta de Eva, lo podemos aprender, pero sobre todo lo podemos entrenar. Eso es lo divertido y curioso de nuestro cerebro, que todo el tiempo lo podemos entrenar, siendo conscientes de eso y repitiéndolo, ¿no? Constantemente. Entonces, creo que sí, o sea, que sí podemos aprender. Hay distintas herramientas que nos pueden servir para eso. ¿Cuáles podrían ser estas prácticas? Entender que el contexto está en constante evolución, o sea, todo el tiempo, y sobre todo ahora, ¿no? En las últimas 2 décadas, o sea, es vertiginoso incluso. Todo lo que aprendemos hoy, de alguna u otra manera, ya queda obsoleto mañana, entonces estamos todo el tiempo. Entonces nuestro cerebro debe adaptarse a eso. No desde el lugar del miedo, ¿no? Sino desde el lugar de la oportunidad. Y creo que ahí puedo traerles algo como muy simple, que cualquiera le puede ayudar, sea que tenga una pyme, ¿no? O realmente una empresa con sedes, y es dar el espacio al error. Yo creo que ahí el error tiene un juego muy importante. ¿Cuánto tu organización incluye en un KPI el error que tuvo el equipo? Pero no el error para marcarlo, ¿no? Sino, yo pienso así, que estar constantemente marcando el error, lo único que hace es inhibir el aprendizaje. El error potencia el aprendizaje. Es poder pararnos y decir, bueno, a ver en qué nos equivocamos y cómo lo hacemos mejor la próxima vez. Y si lo hacemos en equipo, mejor. Tenemos más ojos para darnos cuenta de qué es lo que podemos cambiar. Entonces, hacernos esas preguntas. ¿Qué espacio le damos al error? ¿Qué espacio le damos al equipo a decidir sobre sus procesos? Algo que a mí que también me quedó mucho de líderes que me han acompañado, y es los manuales de proceso no es un papel muerto que les dejas a tus equipos arriba de la mesa, ¿no? Sino que es un manual vivo, es un proceso que se está alimentando constantemente. ¿Y quién lo alimenta?
alimente al equipo con su error, con lo que ya considera que es obsoleto y que debemos estructurar para el próximo año, ¿no? Para generar más ventas, para conocer mejor al cliente, para abrirnos a un mercado extranjero, etcétera, ¿no? Entender que el cambio no puede venir solo de afuera, sino que nosotros internamente tenemos que estar adaptándonos constantemente a eso sin resistirnos. Estamos hablando, Joana, que el error, digamos, que es el semáforo que nos dice cuándo tenemos que hacer cambios. Pero ¿cómo distinguimos cuando el cambio viene de un cambio en los procesos? O sea, la solución viene a través de un cambio en los procesos o cuando viene de falta de capacitación o falta de nuevas habilidades. Alguien se equivocó en algo puntual. En ese momento, marcar el error no ayuda en nada. Solo genera tensión, eso lo sabemos, ¿no? O sea, solo genera tensión, no se resuelve, la otra persona se nubla, hace una distancia muy grande, ¿no? El cerebro en ese momento se siente juzgado, entonces la distancia que hace es muy grande y no se resuelve. Entonces, como, bueno, paramos 2 minutos, pensamos qué es lo que hicimos, necesitas ayuda, lo resolvemos juntos y seguimos. Y ya después, en otro espacio, que este sí es el que está ligado a la capacitación, es el que está ligado a ver cómo revemos este error, ahí sí, cómo hacemos que no vuelva a pasar, ¿no? O cómo lo mejoramos. Pero en el momento, como te acuerdas, ¿qué lugar le damos al error? En el momento marcarlo no va a hacer la diferencia, todo lo contrario. Va a ser completamente negativo y lejos de que el cerebro empiece a encontrar soluciones, lo único que quiere es aislarse, es correrse de ahí. Entonces no va a estar permeable para encontrar soluciones. Y lo que nosotros queremos es que nuestro equipo solucione, ¿no? Que acompañe, que esté con el cliente, que siempre encuentre el como sí. Y para eso el cerebro se tiene que sentir seguro. Y ese es el espacio que tenemos que dar nosotros eh, como responsables del equipo, esos espacios seguros. Sí, y creo que esto tiene que ver con la mentalidad, tanto del líder como de las personas que conformamos el equipo, ¿no? Justo con lo que acabas de decir, clarificaste el ejemplo. En las empresas pasa mucho que dan más prioridad al error y no al cómo resolverlo, etcétera. Entonces, normalmente el líder dice, el equipo necesita capacitarse y necesito que aprendan a esto, pero el líder se queda en su lugar. Entonces, hace ratito tú comentabas, es que el desarrollo de las personas es el desarrollo también del líder y viceversa. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de cómo entrenar esta mentalidad, tanto tú como líder y para el equipo. Como líder, yo creo que es darse cuenta que parar un poco, para replantearse, para cuestionarse, lejos de ser una pérdida de tiempo, que es el común denominador. Lo que pasa es que la vorágine del día a día, la ocupación no te deja parar, ¿no? Eh, a nivel costos, y estoy hablando de todo tipo, incluido el físico, el económico, el recurso humano, etcétera, es mucho más costoso después. Entonces, poder tomarse ese tiempo es necesario, ¿sí? Es parte de lo que te hace crecer, porque llega un momento, ¿no? Como nos pasa también en la vida personal. O sea, entramos en una vorágine que no nos deja parar, entonces nunca tenemos tiempo. Y en realidad el tiempo es una cuestión de priorizar, ¿no? Realmente no es que no tenemos tiempo, que es lo que estamos priorizando. Eso es básico en una gestión de tiempo de cualquier equipo. Entonces, decir, bueno, a ver, ¿qué priorizo? Priorizo la salud del equipo porque obviamente es mi base, es mi esencia, ¿no? Entonces, con eso yo voy a poder dar un mejor servicio, voy a poder crear un mejor producto, voy a entender mejor a mi cliente. Entonces, el costo de parar es muchísimo más bajo, vamos a decir, y más sano que lo que me va a representar después. Yo me acuerdo que una vez me dieron un dato que me pareció muy impactante, y es cuando una persona renuncia o cambia de trabajo, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, creo que mejor incluso que yo. Hay 2 temas que son los que lo motivan, ¿no? O sea, 2 motivadores, como básicos y más fuertes, con un número más alto. Y es su vínculo con el jefe, algo que nos tiene que hacer replantear a todos la posición en la que estamos, y no sentirse en un lugar de desarrollo. Entonces, desde ahí es el que nos tenemos que plantear, ¿no? Incluso a nivel económico, si quieren, que es algo que se plantea mucho en mis colegas. Bueno, el costo que va a ser que esa persona se vaya, ¿no? Y tener que capacitar a otra persona y etcétera. Estás hablando de costo y tú como CEO de Hub de seguridad,
me imagino que tu empresa tiene una ventaja, entre comillas, y es que las capacitaciones que ofrecéis son obligatorias por ley. Entonces, evidentemente, eso ya es un argumento de peso para que la empresa que tiene que capacitar acepte vuestra propuesta, ¿no? Pero cuando estamos hablando de capacitación, de otro tipo de capacitación para adaptar al puesto, ¿qué es lo que se supone que tiene que valorar la empresa para que entienda que eso es una inversión y no un gasto? Incluso para nosotros ha sido un reto pensarlo así, ¿eh? Porque ahí lo importante es el cambio de mentalidad de las empresas desde ese lugar, de que la capacitación no es un gasto, sino una inversión. Eh, También en seguridad, aunque esas capacitaciones sean obligatorias a nivel normativo. ¿Por qué? Porque es entender que la capacitación hace que la persona no solo esté preparada, más preparada para el puesto, sino que no quede obsoleta, lo que va a empujar a que la empresa también lo sea. Creo que es un cambio de mentalidad y entender que la cultura organizacional se basa en la capacitación y en la mejora continua para crecer exponencialmente. Y lo estoy hablando también desde un lugar económico. ¿Cómo lograr, Joana, que efectivamente no sea un gasto? Porque creo que también a veces, por la manera en que se eligen estas opciones de formación, de capacitación, quizá en algunos casos sí las empresas terminen pensando, híjole, esto, ¿de qué me sirvió? No cambió en nada, no estamos viendo un resultado distinto. ¿Cómo lograr? Porque creo que a veces no es tanto el que sea o no, no es cuestión que sea o no un gasto, sino el cómo se implementa que hace que efectivamente sea algo rentable. Ahí sí la prevención es base. Y cuando hablo de prevención, me refiero a planificar, a ser estratégico, ¿no? No esperar a que llegue. Necesito una capacitación ya. El área de personas empieza a buscar, ¿no? Constantemente un instructor, externo, interno, un consultor, un coach. La certificación que me lo vale para cuando venga la auditoría y lo saco mañana. Entonces, sí se genera aprendizaje, sí esa área va a tener mayores competencias, aunque vos no veas los resultados que esperabas. ¿Sí? Si el aprendizaje va a existir igual. Pero si vos lo que querés es realmente tener un resultado, el área de capacitaciones también merece una estrategia aparte. ¿Sí? Planes de capacitación continua, planes de desarrollo de carrera, tener modelos de competencia, eso te ayuda muchísimo si tu organización se dedica a la parte técnica, si se manejan maquinarias sobre todo. Entonces poder armar y ser estratégicos con eso, ahí sin lugar a duda no es no es un gasto, es una inversión, porque todo eso va a volver en una efectividad del tiempo, sobre todo, en procesos más estructurados y ágiles, lo que hace también que la retribución sea, ¿no?, más alta. O sea, estar preparados y que la capacitación sea una estrategia sí te trae buenos resultados siempre. Y se cumplen los objetivos. Pero sí, si lo vamos haciendo sobre la marcha, ¿no? Porque ya viene la auditoría, me marcó 2 o 3 puntos porque voy a crear un área nueva y necesito moverlo rápido, los resultados no van a ser los esperados. Yo creo que como con todo, ¿no? Con cualquier área o estrategia. Interpreto entonces, Joana, que incluso el esperar ese momento que dices tú a que sea necesaria esa capacitación, incluso puede tener un coste adicional, porque no es lo mismo poner en práctica lo aprendido sin tener una necesidad y una urgencia que ponerlo en práctica implementándolo en el día a día sobre la marcha, ¿no? Sí, yo soy muy cuestionada por esto que voy a decir, pero yo creo que la evaluación también es parte de la práctica. Monse decía hoy que el aprendizaje necesitaba pasarse por el cuerpo, y para mí eso es fundamental. Pasarse por el cuerpo quiere decir hacer la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que la evaluación constante también es parte del equipo. Es como el error, no está mal. O sea, uno evalúa y si los resultados no son buenos, se vuelve a hacer y se vuelve a capacitar. Pero sí la evaluación constante para mí es positiva. O sea, lo digo porque es
es necesario, utilizo tiempo de la operación para evaluar, sí, pero es la única forma en la que realmente sepas si ese conocimiento fue adquirido como la organización lo necesita, ¿no? Porque quieras o no, está hecha por personas, todos aprendemos de una forma distinta, significamos distinto, y un mal hábito de todos nosotros, sobre todo, ¿no? Mientras más grande la empresa, creo que ese hábito está incluso más desarrollado, y es dar por hecho. Si entramos todos en una misma capacitación, todos entendimos lo mismo, salimos, vamos a hacerlo. No, a ver, mostrame que entendiste, aunque te lleve un poco de tiempo. A ver, mostrame el paso a paso. ¿Y cómo se armaba esa máquina? ¿Y cómo se ponía el guante? ¿Y cómo te lo quitabas? Sí es necesaria la evaluación, sí es necesario ese acompañamiento. Dando el lugar al error, lo aclaro, pero sí es necesario reforzar y no dar por hecho como que todo el mundo entendió lo mismo o que con una capacitación de 2 horas ya les vas a poder dejar a realizar puestos. Yo estoy pensando más en cosas técnicas, ¿no? Que es lo más difícil. Te comparto algo que nosotros hemos identificado a lo largo de los años que llevamos acompañando a empresas en diferentes sectores. Y pasa mucho que justo no tienen una cultura de prevención, es decir, cuando algo, una situación se vuelve un patrón o se vuelve recurrente, entonces ya van y piden este tipo de asesoramiento, de cursos, de talleres, eventos, etcétera, ¿no? Y nos ha pasado que a veces es solo por cumplimiento, ¿no? Es como necesito, como lo puse en el programa anual de capacitación y como salió la evaluación que el equipo necesita, en nuestro caso son competencias y habilidades blandas, ¿no? Mejorar el liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, etcétera. Y pues a veces el presupuesto es limitado y dicen, no, pues en un curso de 2 horas quiero atacar el problema que tengo con el liderazgo y con el equipo. Y nosotros apostamos, así como también ustedes, ¿no? En el hub de seguridad, que no se quede solamente en el cumplimiento, sino que pase y trascienda más allá del aula, ¿no? También por eso apostamos justo lo que tú dijiste, a pasar el aprendizaje por el cuerpo a través de la experiencia y demás, pero ¿cómo trasladar este conocimiento o este aprendizaje en los cursos, en la capacitación, en las formaciones, a una cultura? En tu caso, no sé si nos puedas compartir, pues, esta experiencia de cómo trasladar y trascender el aprendizaje a una cultura que se viva y se sienta viva en el día a día. Como dijiste, es una empresa que está teniendo dificultades en el trabajo en equipo, ¿no? Les cuesta acompañarse. Entonces, les piden el apoyo a ustedes, hacen una actividad. En mi caso, yo lo pensaría así. Tengo esa dificultad, ok, pido ayuda, ahí está, vamos a decir, en la inversión, pero en automático yo pienso en algo en lo que necesito que ellos lo pongan a prueba, por ejemplo, una expo. Esas personas que van a participar de esa actividad enriquecedora de capacitación, en automático terminando hacen un viaje, ¿no? En el que tienen que traer, no sé, cierta cantidad de cartera de clientes. Entonces lo tienen que poner en práctica, vívido en ese momento, ¿ok? Y esto es lo que aprendimos, de ahí nos vamos, hacemos el viaje, la compra de vuelos, la organización, las citas, ¿no? Y bajarlo. A eso es a lo que me refería, pasarlo por el cuerpo, hacerlo real. Por eso la necesidad de estrategia en la capacitación. ¿Qué es lo que quiero alcanzar en mi organización este año? Ok, tengo estos objetivos. ¿Mi equipo está preparado? Todavía no. Ok, entonces trato también de que eso vaya haciendo match. Y yo dando el espacio, porque no solo te capacito, o sea, te capacito y te doy la oportunidad, ¿no? Porque capacitar y no dar el espacio para que esta persona lo aprendió y creció es bastante contradictorio. Entonces, creo que eso es algo muy simple y que sí sirve. O sea, si pensamos en una estrategia real, bajarlo a tierra y que el equipo, el área, etcétera, eh, pueda bajarlo, y ahí también vas a ver los resultados muy rápido. Ahí sí lo vas a ver. Me encanta lo que estás planteando, porque justo una convicción que tenemos nosotros es esa, que al planearlo, como dices, al alinearlo con tu estrategia, con lo que quieres lograr en un periodo, como sería un año, cuando alineas la formación o el aprendizaje o el desarrollo con eso, es muy efectivo y el resultado lo ves en corto tiempo porque justo las personas reciben la herramienta y el acompañamiento en el momento que lo necesitan, ¿no? Pero no porque lo estás decidiendo sobre la marcha, sino porque está previsto así, ¿no? Que lo vayan a necesitar y va de la mano un nuevo desafío, un nuevo objetivo
o un ascenso con ese acompañamiento. Entonces, ese es como un ideal maravilloso. ¿Y qué es lo que consideras tú que podría ser obstáculo para que esa visión sea algo más común en las organizaciones? Es esta previsión, ¿qué es lo que tú has observado que pudiera estar faltando para que esta visión más estratégica sea la que conecte con la ejecución, ¿no? Como esta conexión entre lo estratégico y lo que está pasando en el día a día y por lo tanto alineado con lo que las personas necesitan y se les aporta. Entender que una cultura organizacional sana hace empresas sanas. O sea, está completamente ligado, o sea, es estrecho, no van separados. Es como entender que las empresas están hechas de personas y son para personas. Y se nos olvida en el camino. La operación arrasa, ¿no? La parte contable, la parte administrativa, o sea, empieza a acaparar. Pero bueno, no perder el foco y entender que es parte de. En los 15 años de tu trayectoria, ¿cómo has visto que ha cambiado esta mentalidad de ver la capacitación como una necesidad a verlo como una herramienta estratégica? Hay algo curioso con respecto a las organizaciones muy chicas que las grandes, y es que las organizaciones chicas están mucho más adaptadas al cambio porque son parte del cambio. O sea, entienden el contexto mucho mejor. Es paradójico, pero sí funciona, porque están en el constante prueba y error. Entra gente, no me sirve, voy para atrás, voy para adelante, este mercado, este cliente, ¿no? Entonces se adapta mucho más rápido al cambio. Incluso el aprendizaje, si ves las curvas del onboarding, o sea, el primer aprendizaje del colaborador es mucho más rápido, porque es necesario, ¿no? Entonces yo creo que las pequeñas empresas se adaptan mucho más rápido. Mientras más grande y más estructurada, obviamente, mayor cantidad de gente, es necesario que el proceso sea más riguroso. Entonces, poder modificarlo en el camino conlleva mucho más organización. Pero el cambio se ve sobre todo cuando se entiende que es cíclico, ¿no? Que si yo tengo a mi gente cómoda, ¿no? Si las personas de mi equipo están cómodas trabajando, realmente el resultado es ambicioso, o sea, es exponencial. Es un cambio cultural. Creo que venimos muy bien. Creo que a poco eso se va consiguiendo. La información está al alcance de la mano. O sea, hoy el acceso a Internet es impresionante. Hoy podemos aprender de YouTube, eso a mí me parece fantástico. A ver, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero es un aprendizaje continuo que uno puede estar utilizando todo el tiempo, entonces realmente no hay problema por ahí. Si uno quiere, lo puede organizar. Entonces considero que el cambio es positivo. Estamos tratando como de cambiar mentalidades, poder parar un poco y entender qué paradigmas son los que nos sirven hoy y cuáles no, pero creo que vamos por un buen lugar, en líneas generales. Y creo que recordar justo que el cambio cultural nace de un cambio y reaprendizaje mental individual, ¿no? Porque muchas veces queremos cambiar o queremos que la cultura cambie sin hacer ese proceso de transformación y cambio mental que cada persona, pues tiene la responsabilidad, ¿no? De tomar y de hacer. Y que hoy el aprendizaje no es solo adquirir conocimiento, sino también transformar la manera en cómo pensamos, en cómo hacemos las cosas y en cómo nos relacionamos. Creo que también es muy importante esa parte, ¿no? Porque es lo que va a ayudar y lo que sostiene toda cultura, como esta parte humana, relaciones y demás. Entonces, pues creo que los que nos están escuchando el día de hoy y hasta este cierre del episodio, pues es eso, ¿no? Utilizar y aprovechar el aprendizaje como estrategia de crecimiento y desarrollo organizacional. Y bueno, pues yo tengo una última pregunta que no me quiero quedar con las ganas, Joana, sobre todo porque tiene que ver con tu historia y con el cómo has reaprendido y te has reinventado. No sé cuánto tiempo tienes aquí en Veracruz, no sé qué te trajo acá a Veracruz, pero ¿cómo fue este proceso de aprender una nueva cultura, un nuevo sector, la parte social también de las personas? Y cuéntanos un poquito de tu historia aquí en Veracruz y qué es lo que te invitó y también te dijo, pues aquí me quedo. Bueno, sí, es algo que da curiosidad, da curiosidad.
Eh, realmente, lo primero que a mí me trajo a México fue el amor. El tema es que yo soy una mujer que siempre ha sido muy independiente, ¿no? Sus trabajos, sus proyectos personales. Entonces, si bien me encontraba muy enamorada, yo necesitaba algo más para hacer ese cambio radical de país. Soy argentina, pero tuve la posibilidad de trabajar también en otros países. Entonces, a la par de esa búsqueda, se presenta la idea del hub de seguridad, en ese momento como el comienzo de una startup, y se me plantea escribir el proyecto, lo que era solo una idea. Entonces, a la distancia fue mi primer acercamiento a la escritura del proyecto, y después se me pide si quería viajar para hacerlo realidad. Entonces ahí y me hizo el match, que esto me gusta, nace sobre unos pilares que van 100% con mi convicción. Sinceramente, el pilar fundamental del hub siempre fue apostar a la democratización de la educación, lograr que la capacitación sea accesible para todos en la empresa y no solamente para un grupo selecto. Entonces eso hacía completamente match con mis valores personales y laborales. Entonces dije, va, ¿no? Una cosa es escribirlo para otro y otra cosa es hacerlo realidad. Así es como llego a México ya hace 6 años de esta idea, lo que hoy ya es una empresa consolidada, ya con apertura no solo en México, un proyecto muy ambicioso, sobre todo porque lo que implicaba hacerlo realidad era también armar el equipo. Desde cero, desde encontrar el lugar, armar el equipo, la capacitación, bajar esa idea que se tenía y hacerlo real. Y creo que lo que más le da curiosidad a los oyentes va a ser, ¿y cómo hago que eso sea rentable, sostenible en el tiempo? Así que sí, esa fue la razón que me trajo a México, muy contenta, pero también desaprender, en mi caso, la estructura. Yo soy una persona muy estructurada, extremadamente estructurada, o sea, tengo como los objetivos muy claros, un orden muy definido, eh, trabajo con metodologías, eh, y en la realidad, en el trabajo diario de México, eso para mí fue un choque bastante grande. Ahí tuve que aprender a flexibilizarme eh, y entender que no solo, si yo sabía que todos aprendemos distinto, pero acá me costó un poco más. Creo que eso fue como mi desafío mayor, incluso más que el proyecto. Por eso digo, nos olvidamos de las personas. Pero si vos me preguntas, ahora, lo más difícil para vos era hacer realidad eso, ¿no? Bajarlo, que sea tangible, que hoy esté vendiendo, que puedas comprar un curso de capacitación en un carrito de compras y que te dé una certificación a nivel nacional. Eso es lo difícil. Y yo te digo, no, lo difícil es hacer que mi equipo no se tome las cosas a personal. Eso fue lo dificultoso para mí, ¿no? Pero decir, ¿cómo? O sea, no tiene mucha lógica, pero sí, porque trabajamos con personas y ahí estaba lo que les decía hoy, ¿no? Uno se olvida de eso y este fue como mi mayor reto en un proyecto muy ambicioso, del cual me siento honrada de ser parte. Bueno, a mí me surgió una última pregunta escuchándote. ¿Qué es lo que ha cambiado en ti con eso que te permitiste flexibilizarte en este intercambio cultural? ¿En quién se convirtió Joana después de pasar por este proceso? Incluso me atrevería a decir en una persona más ambiciosa. Y hablando de ambiciones, de querer más desde el lugar de todo es posible. Encontremos el como sí. Creo que ambicioso desde ese lugar, de darme cuenta que sí se puede llegar, hay que enfocarse, hay que rodearse de las personas adecuadas, hay que tener una mente abierta para recibirlo, no tratar de ser siempre el que tiene la razón en el espacio en el que estás, sino por el contrario, ¿no? Como estar dispuesto a decir, bueno, a ver qué aprendo nuevo, ¿no? ¿Qué saco de acá? Como más ambiciosa. A mí México me aperturó eso. Algo que quieras enfatizar, cerrar. Muchísimas gracias por la invitación. Se sintió muy ameno, así realmente como la charla de personas que se apasionan por lo que hacen, y eso para mí es muy lindo, o sea, se siente muy a gusto. Invitar a todos los oyentes a seguirnos, como el Hub de Seguridad de MX. Tenemos, la verdad, muchas capacitaciones gratuitas
Eso también es algo que es parte de nuestra cultura. Realmente queremos que la capacitación en seguridad laboral sea prioritario dentro de las empresas, entonces tenemos esa posibilidad, así que los invito a seguirnos, a probarlo, a comunicarse con nosotros, a escuchar también nuestro podcast ahí en Alianza, punto de reunión, así que los esperamos. Gracias. Les vamos a dejar toda la información del Hub de Seguridad en las notas de este episodio. Si están viendo el video en YouTube, también aquí abajito de la descripción te vamos a dejar toda la información. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Líderes Visionarios.